Olvídate de listas infinitas. Solo usa estos 10 verbos. ¡Boom! Aquí está la clave. Vamos con el primero. Y te aseguro que si lo dominas, tu español cambia desde hoy mismo. Imagínate que estás en Madrid, sentado en la terraza de un café, disfrutando del sol. El camarero se acerca. Buenos días. ¿Qué va a tomar? Todo bien, ¿no? Pero luego pregunta, ¿de dónde eres? Y en tu cabeza, caos total. Como digo que nací en Canadá, uso ser o estar. El camarero te mira, pasan los segundos, el cerebro entra en cortocircuito y cuando finalmente te decides a responder, ya se fue a atender otra mesa. Oportunidad de hablar perdida. ¿Por qué ser es el primer verbo que necesitas dominar? No puedes presentarte, no puedes decir quién eres, no puedes hablar de tu identidad sin el verbo ser. Soy de Bolonia, soy profesora, soy paciente, pero cuando tengo hambre, soy otra persona. Pero ser tiene un problema. Es un verbo irregular. Lo sé, lo sé. Cuando yo aprendí español también me dieron ganas de cortarme las venas cuando vi que el verbo más importante es también el más difícil. Pero que no cunda el pánico. Todos los estudiantes de español pasan por esto. Tú también puedes aprenderlo. Y ahora que ya tienes el primer verbo, vamos con el segundo. Y este sí que te va a cambiar la forma en la que te expresas en español. Te cuento. Conocí a Lisa, una expatriada inglesa en Valencia. Hablaba algo de español, pero sonaba raro. Y ella lo notaba. Y un día me dijo, no entiendo por qué a veces dicen soy lista y otras estoy lista. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Ni de lejos. Dato clave. Soy lista significa soy inteligente. Estoy lista significa estoy preparada. Lisa abrió los ojos y exclamó, entonces llevo meses diciendo que soy súper inteligente. La gente pensará que soy una presumida. Pues sí, Lisa. Y esto le pasa a muchos estudiantes. Así que tenlo claro. Ser quien eres. Estar cómo y dónde estás. Estoy feliz, estoy en casa, estoy cansado. Pero bueno, si quieres evitar más meteduras de pata... ¿Has oído ese sonido? Significa que acabas de tropezarte con una expresión española que no te van a enseñar en clase. Ni en YouTube, ni en los libros, ni en esas apps que te dicen que perro se dice perro. Se explica con storytelling sabroso en nuestra newsletter. Gratis, sin dramas y con más chispa que el champán. Apúntate en españolautomático.com/newsletter. Pero bueno, si quieres evitar más meteduras de pata, luego te dejo un vídeo entero sobre ser y estar. Por ahora vamos al siguiente verbo porque sin él no podrás decir tu edad, expresar posesión o hablar de tus necesidades básicas. Cuando Paul, un estadounidense retirado, llegó a Madrid, ya sabía algunas palabras en español, pero la gente lo miraba raro cuando hablaba. Él no entendía por qué, hasta que le expliqué esto. En inglés dices I am thirsty, pero en español no se dice soy sed, porque suena a que te has convertido en agua mineral. Tengo sed, tengo hambre, tengo 65 años. Cuando Paul lo entendió, su cara cambió. Entonces por eso la gente se reía. Llevo meses diciendo frases rarísimas. Si te gusta lo que estás aprendiendo, déjame un emoji de pulpo en los comentarios. Y ahora vamos con el siguiente verbo, porque sin este simplemente no podrías hacer nada. Si hay un verbo que te sirve para todo, es este. Con un solo verbo puedes hablar de qué haces, qué te gusta, qué planes tienes. Sin este verbo simplemente te quedas mudo. Y no exagero. Mira, el mismo verbo puedes usar con palabras tan diferentes como café,
¿Ejercicio? ¿Amigos? ¿Fiesta? ¿Sabes de qué verbo se trata? Hago café por la mañana, hago ejercicio, hago planes con amigos, hago fiestas los fines de semana. Hacer. El quinto verbo es clave, porque sin este simplemente no podrías moverte. Mira, cuando Marc llegó a Barcelona, todo le parecía increíble. La comida, la gente, la playa, pero tenía un problema. Cuando intentaba hacer planes en español, nadie lo entendía. Un día en un restaurante dijo, yo la Sagrada Familia mañana. Su amigo lo miró, sonrió y le preguntó, ¿la Sagrada Familia? ¿La construyes tú? Marc y su amigo se rieron un buen rato, pero aquí está el punto. Sin el verbo ir, no puedes moverte. Y sí, es irregular. Así que pon cara de guerrero y apréndelo. Voy a la playa, voy al cine con amigos, voy a aprender español. Ojo, también se usa para hablar del futuro. Voy a estudiar, voy a viajar, voy a mejorar mi español. Y ahora vamos con el siguiente verbo, porque sin este simplemente no podrías existir. Si hay un verbo que te abre puertas, es este. Te permite pedir cosas, expresar tus metas y hasta decir lo que sientes por alguien. Este verbo es querer. Piénsalo. Los niños pequeños no saben muchas palabras, pero con solo este verbo ya consiguen lo que quieren. Ejemplos que usarás todo el tiempo. Quiero aprender español. Expresa tu meta. ¿Quieres un café? Ofreces algo. Te quiero. Y sí, también sirve para decir que aprecias a alguien. Pero ojo, porque querer no es solo un deseo. También lo usamos para planes futuros, cosas importantes y sentimientos reales. Y sí, es irregular. Pero no te preocupes, lo aprenderás rápido. Te cuento sobre Kevin, un expatriado australiano en México. Después de meses estudiando español, entendía muchas palabras, podía presentarse, pero algo no cuadraba. Cada vez que intentaba contar algo, se quedaba en blanco. Frustrado, me decía en inglés, I don't know how to say things in Spanish. Exacto, no sabía usar decir. Y si no usas decir, no puedes pedir información, contar historias o compartir ideas. Este verbo es clave para hablar de conversaciones, de opiniones y anécdotas. Sin él, te sonará todo forzado. Ejemplos que usarás a diario. Te digo la verdad, comunicación directa. Dime qué pasó. Pedimos información. Mi amigo me dijo que el café en España es muy bueno. Narramos algo del pasado. Vamos con el siguiente verbo, porque sin este simplemente no podrías vivir ni un momento. Te cuento sobre Alex, un estadounidense en Buenos Aires. Cada mañana iba a la misma cafetería, pedía su café con una sonrisa, pero notaba que los locales decían algo que él no. Un día quiso sonar más natural y le dijo al camarero, ¿me das el café, por favor? ¡Bingo! En español, dar está en todas partes. Dar la mano, dar un regalo, dar las gracias, dar un paseo. Si no usas dar, te costará ofrecer ayuda, pedir favores y expresar emociones con naturalidad. Ejemplos que usarás sí o sí. Te doy mi número de teléfono. Entrega. Dame un momento. Pedir tiempo. Mi amigo me dio un regalo. Acción pasada. Dale las llaves al vecino. Mandato. Y ahora que ya puedes dar lo que necesitas, vamos con dos últimos verbos que sirven para experimentar el mundo que te rodea. En español, ver no es solo para la vista. Ver es entender,
Ver es descubrir, ver es conectar. Si quieres sonar natural en español, tienes que usar ver correctamente. Ejemplos que escucharás todo el tiempo. Veo la tele todas las noches. Acción. ¿Viste las noticias hoy? Información. Nos vemos mañana. Es una expresión común. Ah, ya veo. Para decir que ahora entiendes. El último verbo te abre un montón de posibilidades. ¿Por qué poder es tan importante? Porque con este verbo puedes, literalmente, hacer todo. Lo usarás en 3 situaciones clave. Para decir lo que puedes hacer. Puedo hablar español. Para pedir permiso de manera educada. ¿Puedo sentarme aquí? Y para hablar de limitaciones. No puedo ir hoy. Los 10 verbos más importantes en español. Ahora la pregunta es, ¿cómo los recuerdas sin esfuerzo? Aquí va un truco que no te fallará nunca. Crea una historia en tu mente con los 10 verbos. Si conviertes los verbos en imágenes, tu cerebro los guardará sin esfuerzo. Imagina esto. Don Pepe es un inventor loco. Hoy está emocionado. Ha creado una máquina del tiempo. Pero hay un problema. No tiene instrucciones. Aún así decide probarla y hace un botón rojo gigante. Sin pensarlo, va directo al pasado, a la época de los dinosaurios. «¡No quiero ser su almuerzo!», grita corriendo. Intenta regresar, pero no puede encontrar el botón. Un dinosaurio se le acerca y Don Pepe le da su bocadillo. Mientras el dino mastica, él ve el botón, lo aprieta y regresa a casa. La próxima vez mejor invento una nevera, dice, aliviado. ¡Bum! 10 verbos, una sola historia y ya están en tu memoria. Y si aún no entiendes español rápido, no es tu culpa. Hay un truco que nadie te ha contado hasta ahora. En este vídeo aprenderás el truco secreto que hará que todo encaje y entiendas sin esfuerzo. No te lo pierdas.